Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Bendición muy grande para todos ustedes en este martes. Que el Señor hoy los acompañe, que el Señor los cuide, que en ustedes, en su familia, en su trabajo, los lugares que van a recorrer, el camino por donde van, siempre sea acompañado de esa gracia, de esa presencia de nuestro Dios que es bueno y providente. Vamos a continuar la meditación del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 13. Para hoy los versículos del 36 al 43. Imploramos la presencia del Espíritu Santo para que siempre en esta palabra nos muestre aquello que es importante y necesario para nuestra vida. Entonces Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los trabajadores los ángeles. Así como se recoge la cizaña y se hace una fogata con ella, así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino a todos los que fueron causa de tropiezos y a los malvados. Los echarán al horno de fuego. Allí llorarán y le rechinarán los dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros la semana pasada ya meditábamos precisamente la parábola de la cizaña, de la mala hierba que crece al lado de la buena semilla. Y en esta explicación que el mismo Señor Jesús da a la parábola por petición de sus discípulos, digamos que en primer lugar encontramos como una respuesta a la pregunta: ¿por qué hay mal en el mundo? Muchas veces esa pregunta surge cuando vemos estas guerras, cuando vemos violencia, cuando vemos gente ciertamente tan despiadada y nos preguntamos: ¿y por qué hay tanto mal en el mundo? La respuesta está en este texto del Evangelio, donde se nos muestra que el maligno siembra. Es una realidad. El mal, el poder del mal, el demonio, Satanás, el enemigo, como lo queramos llamar, es una realidad en este mundo. Y Él está siempre pendiente para sembrar el mal. Y yo ponía ejemplos de esos más grandes, como las guerras, como la violencia fratricida, todas esas realidades. Pero también vale la pena entonces que nos preguntemos por qué nosotros, a un nivel llamémoslo menor, también muchas veces caemos en el mal. Todo lo que llamamos pecado, la mentira, los resentimientos, las envidias, a veces ese tomar decisiones que sabemos le van a hacer daño a otras personas, la infidelidad, en fin. ¿Por qué existe esa realidad? Pues existe porque el maligno llega a sembrarla. Pero también entonces hoy nos muestra la palabra que nosotros tenemos un compromiso grandísimo, porque el decir que el maligno existe y decir que el maligno siembra toda aquella realidad pecaminosa en nuestra vida, nunca va a ser una justificación para que nosotros pequemos, porque hoy aparece en el Evangelio la realidad de la salvación, pero también de la condenación. Es una figura literaria aquello del horno encendido, porque la cizaña, la mala hierba, en aquel tiempo, la que iba creciendo al lado del trigo, esperaban que se secara, la arrancaban y pues la tiraban al fuego. Era la manera de deshacerse, digámoslo así, de esa mala hierba, tirarla al fuego para que ya no existiera. Entonces a nosotros a veces nos han dado aquella idea de
como si el infierno fuera un horno encendido. Pues no lo es, pero sí es una realidad. Es la eternidad alejados de la presencia de Dios. ¿Qué más tormento puede existir? ¿Qué más realidad que nunca debemos querer? Que es que en la vida eterna estemos alejados de Dios. No porque Él quiera alejarse de nosotros, sino porque en nuestra vida terrena de pronto nosotros dejamos sembrar continuamente esa mala hierba y no nos esforzamos por alejar el enemigo, por alejar la tentación de nuestra vida. Cuando yo digo esforzarnos es aprovechar la gracia de Dios. Nosotros solos lo hemos meditado mucho, no podemos luchar contra la tentación. No son nuestras fuerzas, ni nuestra inteligencia, ni nuestras capacidades. Lo único que nos va a alejar de la tentación y de caer en el pecado es la gracia de Dios, pero nosotros debemos abrir nuestro corazón para dejar actuar esa gracia. Es interesante porque hoy la palabra nos recuerda la posibilidad de la salvación. Es muy bonito cuando dice hoy al final del Evangelio que hemos leído, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los justos brillarán como el sol. Es como para contemplar ese resplandor de Dios. Si la vida eterna, si el cielo es poder tener a nuestro Dios cara a cara, pues imagínense el reflejo, imagínense la luz espectacular que da ese estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero entonces debemos estar atentos y prevenidos para que no sea el otro extremo, que no sea estar totalmente alejados de ese reflejo, de esa luz, es decir, de poder ver a Dios cara a cara, porque por una vida llena de pecado y de maldad no permitimos poder obtener el reino de Dios y la salvación. Esta palabra veámosla en positiva, nosotros tenemos que luchar por ser esos justos que brillaremos en el reino celestial. Recordemos que justo en la Biblia es el que hace el querer, la voluntad de Dios, el que es obediente a su plan. Que nosotros todos los días nos esforcemos por ser justos, es decir, por llevar una vida obediente a nuestro Dios, para que así podamos brillar como el sol en el reino de los cielos. Amado Señor, un nuevo día para poner en tus manos. Te damos gracias, te alabamos. Te pedimos que esta palabra toque lo más profundo de nuestro ser. Para hoy y para esta jornada y todo lo que vamos a hacer, derrama en nuestro ser tu gracia, tu presencia y tu bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.